Understand it, go into it, examine it, give your heart and your mind with everything that you have to find out a way of living differently. But that depends on you and not somebody else. Because in this there is no teacher, no pupil, there is no leader, there is no guru. There's no master, no savior. You yourself are the teacher and the pupil, you are the master, you are the guru, you are the leader. You are everything. And to understand is to transform what is. To understand told you that. Pues bien, ya os han dicho que yo me dedico más a la faceta hardware sobre la energía libre y los sistemas de antigravedad. Os voy a hablar de por qué la energía libre siempre ha estado con nosotros y siempre ha sido así. Os hablaré también de alquimia, de la fusión fría en la Edad Media, que también ha existido, y eso es cierto, es decir, que ha estado ahí durante mucho tiempo. Tenemos leyendas de tiempos antiguos con esos cristales de fuego. También hablaré de ello. Tenemos los centros de gravedad, las ruedas de gravedad en el siglo XI. Eso también ha existido durante mucho tiempo. Y es un tema que ha vuelto a salir a la luz, esas ruedas de gravedad y cómo han empezado a funcionar. Evidentemente, aquí tenemos también la tecnología de la fusión con frío en la Edad Media. Es algo que se refería a la alquimia y la fusión por frío están relacionadas entre sí. Es un ámbito que se une, que se fusiona. Aquí tenemos también la resonancia de fonones con la utilización del sonido o ondas longitudinales en que el sonido está relacionado con la luz y con una onda electromagnética que produce cambios a nivel nuclear. Eso también es posible. George Champion redescubrió la resonancia de fonones en el siglo XX, a pesar de que eso ya existía anteriormente. Y hay algo que se llamaba el cordón perdido en la alquimia. Es una mezcla de frecuencias de sonido que pueden producir cambios nucleares. Tenemos algunos ejemplos de historias de alquimistas que se ponían cerca del crucifijo y ponían ese cordón a la temperatura adecuada y el crucifijo era algo así como mercurio rojo y muchos alquimistas tuvieron problemas de salud tras ese ejercicio, tras esa práctica. También la física nos dice que la materia está relacionada con la energía congelada. La materia es una forma de comprender ciertos patrones, ciertas pautas. Es decir, que en cierto modo hay poca diferencia entre la luz que está aquí y la materia que está aquí. Una de ellas se mueve y la otra no. Ahora avanzamos. Aquí tenemos la rueda de Bessler del siglo XVIII. Tenemos John Keely, que también en el siglo XIX fue una persona que produjo de nuevo, utilizando la resonancia de fonones, cambios nucleares, y tenía algunas máquinas, algunos dispositivos que generaban una gran cantidad de energía. Tenemos a Nikola Tesla en el siglo XIX y el XX, uno de los ingenieros eléctricos más famosos de la historia reciente, como sabemos. Y de hecho él al principio era ingeniero mecánico, inventó muchísimos dispositivos mecánicos y luego ya pasó hacia la ingeniería eléctrica.
Es decir, que tenemos muchos aparatos analógicos de Tesla, mecánicos, por ejemplo, el éter mecánico. Tenemos algunas pautas de energía en el siglo XIX, algunas patentes de energía que eran muy interesantes porque ofrecían muchos aspectos interesantes acerca de esa energía libre y gratuita que se podía crear. Clerk Maxwell tiene una historia interesante. Él tenía una teoría de campo unificado ya en el siglo XIX y combinaba los campos electromagnéticos y gravitatorios ya en esos tiempos. Por aquel entonces no se hablaba tanto de fuerza nuclear. La fuerza nuclear fuerte estaba más relacionada con un campo electromagnético y gravitatorio. Y ahora pasamos a esa tapadera que comienza con el siglo XX y que continúa en el XXI. Nikola Tesla tenía una historia con JP Morgan. Hay una historia sobre las lámparas de carbono de Nikola Tesla. Él estudió la fusión del carbono. Y básicamente tenía esa lámpara con alto voltaje y él vio que había un exceso de energía procedente de esa lámpara. También apuntó que había un espectro extraño que procedía de allí, como si otros elementos se convirtieran también. Había una línea de borón y había una línea de carbono que se convertía a boro. Y cuando se dio cuenta de que sucedía eso, nos hemos quedado sin sonido momentáneamente. Discúlpennos. Sí, parece que funciona otra vez. Sí. Pues bien, volvemos a esa historia de Nikola Tesla. Nikola Tesla tenía un coche con unos vástagos de carbono. Nadie sabía exactamente qué son los vástagos o rods o varas de carbono en un coche por aquel entonces. Pero bien, Nikola Tesla era una persona muy práctica. Era una persona que solo inventaba cosas para un uso inmediato. Es decir, él estudió los rayos X y los aplicó. Nadie más lo había hecho antes que él. Y vio también que si inducía un colapso en el carbono se transformaría a boro y eso requeriría mucha energía. Pues bien, los voltios de 100 electrones, el carbono al boro, y esa conversión que se produce, de la que hemos hablado, todo eso produce una cantidad máxima de energía de una reacción nuclear invertida. Y luego tenemos la relación de Nikola Tesla con JP Morgan. Pues bien, Tesla se vio muy perturbado ante esa relación y dijo que se podía obtener energía sagrada de reacciones nucleares invertidas. Y es cierto, es otra forma de proceder. George Ugly es otra persona que siguió esa teoría, que trabajó con el carbono y estudió si el colapso del carbono produciría exceso de energía. E históricamente así es. Así que hay mucho que trabajar en este campo. Después, Nikola Tesla siguió estudiando y obviamente JP Morgan estaba muy perturbado ante la idea de que Tesla pudiese producir energía gratuita y libre. Con lo cual,
tenía dos métodos diferentes que sabía que Tesla podía desarrollar y sabía también que esos dos métodos serían un desastre para la economía. Y todas estas personas estaban completamente conectadas o dependían completamente de los avatares económicos. Con lo cual, si Tesla se salía con la suya, entonces los demás perderían perdiendo. De ahí que tratase de cortar la energía para que el experimento no pudiese seguir adelante. Así que hubo quien fue contratado para enterrar esa teoría, para que no prosperara esa teoría del campo unificado. Lo que sucedió fue que en muchas universidades esta teoría original se enseñaba y muchas personas se dieron cuenta de que sí que se podía producir esa energía. Sí, muchísimo. 10 potencia 93 por centímetro cúbico. Y si tenemos simplemente una fracción de eso, es para daros una idea. Una fracción de esa energía podría hacer explotar el océano incluso. Con lo cual tenemos que ser muy cautelosos en este sentido, pero es posible obtener toda esa cantidad de energía. Es posible hacerlo. Y, pues bien, Oliver Heaviside trató de apagar o de acallar esa posibilidad y tenemos pues sin esa unificación el hecho de que no podemos poner lado a lado ambas partes de la ecuación y no podemos obtener esa energía libre y gratuita. Luego aparece la figura de Henry Murray y Henry Murray se da cuenta de que hay una teoría que funciona y que con un convertidor de energía se puede producir muchísima energía, 50.000 vatios. Se trata de energía que no era convencional ni nuclear, era simplemente una energía por vacío. Pero Nikola Tesla también había mencionado que el secreto para conseguirlo sería por resonancia, donde estaríamos extrayendo energía y volviéndola a introducir en cierta manera. Se trata de energía reactiva y la energía o potencia reactiva puede alimentar muchos dispositivos. El dispositivo de Henry Murray también fue silenciado, por decirlo así, pero había una teoría de trabajo, una teoría de funcionamiento, y existe la comprensión según la cual hay un cierto protocolo que hay que utilizar por motivos de seguridad. Y cuando cogemos energía por vacío, podemos hacerlo, pero si queremos ser eficientes, si queremos eficiencia nuclear, pues se puede causar mucha pérdida de energía vinculante. Con la fusión nuclear, todo lo que acabamos obteniendo es una búsqueda de unión de energía. Es decir, que no lo obtenemos esa unión. Y eso es algo que se relaciona con los reactores nucleares. Por ejemplo, hay personas que desarrollan esa fracturación de sus huesos, tienen los huesos brittle, es decir, los huesos fragmentados que se fracturan muy fácilmente. Es la misma reacción de la que hemos hablado antes, es ese cambio de estructura del vacío que envuelve esta estructura. Es un intercambio entre excesos de energía.
Al final aparece el año 47, 1947, con la Ley sobre Seguridad Nacional, que impone un plan sobre todas esas patentes de energía libre y gratuita. Y eso es lo que sucedió en Estados Unidos, pero todas esas patentes que existían tienen que pasar por lo que llamamos el DOD, lo cual significa que hay 7.000 patentes clasificadas. Y eso significa, pues, que esas patentes y esas tecnologías han sido secuestradas, no se han podido poner a disposición para que prosperen. Todo eso debido a los intereses de los gobiernos y de las grandes corporaciones. Hay un gran conflicto de interés ahí dentro. Y eso también forma parte del aspecto político de todo. Está todo relacionado. Hay que realmente adoptar un enfoque holístico, porque si no es así, no se puede dar con una respuesta. Así que esa es una de las cosas que estamos tratando de hacer. Aparece el siglo XXI y las invenciones clasificadas son redescubiertas. Lo que es interesante es que a veces había algunas fechas de caducidad, es decir, que había un límite temporal ante todas esas invenciones clasificadas. Es decir, que de pronto las personas pueden acudir a las bibliotecas y dar con ellas. Y en cuanto a los inventores, podemos matar al inventor, pero no mataremos nunca la idea. Y eso es lo que sucedió con la teoría de la resonancia mórfica de Rupert Sheldrake. Tenemos esa pauta, esa idea, y eso está en el éter. Y la gente lo está redescubriendo, así que no importa hasta qué punto tratemos de ocultarlo y de clasificarlo y de archivar toda esa historia. Al final va a haber filtraciones, va a haber conocimiento de esa idea. La gente se percatará de que esas patentes están ahí y las van a redescubrir. Es como si los inventores estuviesen redescubriendo cosas por todas partes. Yo fui a conferencias sobre Tesla y había 5 inventores que habían descubierto la misma cosa. Y si veíamos los rangos temporales, pues ellos habían descubierto lo mismo en cuestión de 5 minutos de diferencia. Así que, al fin y al cabo, lo que vengo a decir es que no sirve de nada tratar de suprimir esas ideas, porque al final alguien habrá que las redescubra. En Estados Unidos, esta ley realmente intenta poner mucha presión sobre los inventores, crearles esta especie de extorsión. No sé si hay creo que hay también leyes similares en Europa, pero el objetivo que tienen ni la manera de ejecutarse es tan agresiva como en Estados Unidos. Hay un cierto éxodo de inventores a países más amistosos, como aquí, por ejemplo. Y hay también muchos que tienen planes para llegar a una serie de dispositivos que funcionan y que quieren compartirlos con los demás. ¿Sí? Así que tenía razón Annie Rand, necesitamos realmente Gold Sculpture, y por esto con ello me refiero a si hay un lugar seguro al cual pueden acudir estos inventores para seguir llevando a cabo sus inventos. Y mi respuesta sería que sí. Es decir, si tenemos un lugar seguro para que los inventores puedan generar aquello en lo que creen, aquello que se debe hacer, es decir, compartir los frutos de su creatividad con la humanidad, pues yo creo que realmente de ese modo podremos vivir realmente en el siglo XXI, lo cual se opone al siglo en el que estamos ahora mismo, que realmente no es el siglo XXI en cuanto a los inventores se refiere. Recuerdo también un amigo que me preguntó, si me sonaba esta situación como la de Regreso al Futuro 3, la de la película, pero el caso es que la tecnología se ha suprimido desde finales de 1950, pero de nuevo, todos los registros están ahí, por mucho que hayan intentado clasificarlos, y todo el mundo puede encontrarlos. Algunas de estas invenciones de libre energía empiezan a denominarse terroristas,
terroristas. Pero bueno, ¿sabéis lo que son? Pues bien, es algo que pone en amenaza para según quién la economía del planeta, pero es que la economía del planeta no funciona bien ahora mismo, así que no creo que sea un problema ponerla en riesgo. Vamos a ahondar ahora pues en la tecnología. Aquí tenemos una turbina de Trout inventada por un señor que se llamaba Victor Schallberger. Originalmente, esta turbina de Trout es una manera de producir esta fuerza a través de básicamente un flujo de implosión de fluidos hidráulicos. También se puede tener metal líquido y funciona todavía mejor. ¿Cuánta energía? Tanta energía como uno quiera, depende del flujo. Pero además, también es cierto que por fuera, si tenemos una entrada de energía en esta zona externa, a medida que se mueve por estas zonas de aquí, genera un vórtice reverso en la zona interior. Y esto es un tema también importante, cómo esta turbina realmente acaba estableciendo este par de torsión no compensado, esta fuerza no compensada. Y Victor Schallberger originalmente diseñó el dispositivo así, pero generó tanta energía que realmente acabó torciendo el acero. Es decir, genera muchísima energía este dispositivo, tal y como está concebido. Y luego tenemos el motor hidráulico de Richard Klem. En cuanto a este motor, debo decir que se puede ampliar y que en un cono espiral, y este cono tiene un aspecto parecido si imaginamos realmente las semillas de una piña en tres dimensiones. Este es el aspecto que tendría. Vemos ahora otra vez el motor hidráulico de Richard Klem. Tiene una geometría espiral o un aspecto implosivo. Nuevamente, se trata de un invento que realmente constituye un motor con 360 caballos de potencia, tanto que acabó destruyendo el propio dispositivo. Nuevamente, todo ello utilizaba solamente aceite de cocinar, no aceite de otro tipo, porque realmente era difícil aguantar la enorme fuerza producida. La cizalla no lo aguantaba y de hecho se utilizaba en este caso aceite de cocinar, aceite para cocinar. Podemos ver que muchos de los puntos en común están ahí. Por ejemplo, podemos ver el ritmo. Esto también es una parte importante porque genera mucha energía, como hemos dicho antes. Haremos un modelo matemático en torno a esto. Este dispositivo logró funcionar. Esto fue a finales de los 70, y nuestra idea fue empezar a replicar este experimento. Discúlpenme. Muy bien. Ahora hablemos del generador de efecto Searle, lo que en inglés se conoce por las siglas SEG. Funciona a través de nuevamente campos magnéticos campos magnéticos no equilibrados, y ahí se consigue la potencia, la fuerza. Podemos ver en el diagrama superior que tenemos, esto es el polo norte, el polo sur, y la manera en la que esto funciona es que no hay manera de tener un equilibrio constante con el campo magnético. Así es como funciona a través de esa falta de equilibrio. El control sobre estos dispositivos es realmente todo un problema, es muy problemático, y muchos de los inventores han sufrido. Por supuesto, han sufrido accidentes, les han explotado los dispositivos, han enfrentado son muchos problemas, muchísimos problemas. El reto aquí es generar un sistema
que se pueda controlar adecuadamente. Aquí tenemos este generador de vapor de Carl Schaffer. Hay otros puntos en común porque es otro cono invertido. Tenemos fluido que llega al interior y que provoca un efecto de implosión. Nuevamente, aquí se genera un par de torsión relativamente pequeño. No obstante, genera vapor. Y genera realmente una cantidad bastante importante de vapor. El primer test que se hizo fue de 150 grados. 155, perdón. Y si miran ustedes las tablas, ven que se genera unos 4 bares de vapor suficientes para alimentar una turbina, lo cual implica que se puede adjuntarlo a un generador y de este modo tendremos energía en una empresa o en un sitio. Si es una versión más grande, pues incluso puede llegar a alimentar la energía necesaria para una pequeña comunidad. Y de nuevo tiene que ver con la cavitación implosiva, es importante esto. Y luego hay resonancia mecánica, porque ahora lo que buscamos es una resonancia mecánica con el líquido. Y cuando lo logramos, podemos extraer energía del vacío utilizando este sistema. Además, Dan ha mencionado también George Egli, lo ha mencionado mucho Dan en su ponencia. George Egli diseñó un sistema de fusión de carbono que tenía un COP de 2.0 al principio. Otros elementos descubiertos, pues bien, ahí hubo indicios de que se trataba de transmutación. Pueden verlos ustedes en unas páginas web que les proporcionaremos, pero se ha demostrado que hay una carga y hay todos los elementos que se generan a partir del carbono. Egli afirma que ha llevado a cabo este experimento durante 6 semanas y que ha estado generando energía de exceso a medida que los elementos iban formando elementos más pesados cada vez. Realmente una serie de energía que era excedente a 25, hace 30 megavatios por gramo, lo cual es menos que ciertos procedimientos de fusión, pero bueno, ahí está. Esta fracción es el restante y teniendo en cuenta las energías inmensas con las que estamos tratando, partes por millón de masa generadas, eso es bueno en parte, porque si se genera una parte más grande, bueno, pues no sé, con esa cantidad se puede realmente alimentar energéticamente los objetos del mundo sin generar contaminación, porque si se hace con alimentos más pesados realmente no es eficaz, porque así eliminaremos las preocupaciones y sé que tenemos un problema muy grande para eliminar los residuos nucleares que tenemos en la actualidad. Este dispositivo, este sistema, no presentaría esto. Por otro lado, lo que tenemos son elementos preciosos. Acabamos con elementos raros en la Tierra que tienen un valor financiero muy importante. Como Egli mencionó, podemos llevar acaban con el oro, pero si paramos la reacción ahí, entonces se puede extraer el material del reactor y encontrarlo. Por tanto, el residuo nuclear frente a esto es diferente, porque esto tiene un valor económico enorme. En el caso de la fusión, es algo que es reversible y tiene lugar aquí. Luego vamos a analizar ahora el sistema de fusión de Rossier y Cat-Nickel. Es un sistema relativamente interesante. El COP es de 6.0, pasa hasta el cobre, es simplemente un salto en la tabla periódica desde el níquel hasta el cobre y se generan 25 megavatios o más por gramo de combustible. Si miramos toda la secuencia que va en estas páginas del sistema, en este sistema se genera tanta energía que excede la del carbono con la que empezábamos. El sistema de Rossi nuevamente genera energía
limpias, el níquel 58 tiene una cadena de reacción que es complicada, pero se evita el níquel 59 y realmente tenemos que tener en cuenta los problemas que se podrían generar. Aquí tenemos el reactor Hyperion de Deucalion. También tiene un COP de 20.0. Nuevamente va del níquel al cobre, 25 megavatios o más por gramo de combustible. Cuando se quema petróleo, por ejemplo, la gasolina en el vehículo, hay unas pocas partes por millón de energía que se generan y se está quemando esta cantidad ingente de combustible, pero al convertir un elemento en otro, en la tabla periódica, si ascendemos en la tabla periódica, se está generando tanta energía que al final tenemos pues una reacción diferente, porque no estamos trabajando con kilogramos en ningún caso, y por eso al final solamente se necesitan unos cuantos gramos de combustible, y lo mismo con estos sistemas que hemos estado mencionando hasta ahora. Es el competidor de Rossi por antonomasia, y aquí tenemos estos productos derivados de reacción que acaban produciendo el níquel 59, que tiene una vida media realmente elevada, así que esto sí que tenemos que tenerlo controlado. Dejadme mostraros otro dispositivo. Ahora saldremos de la fusión. Hablamos del colector de energía de Tom Durden. Tom Durden se interesó en realmente extraer energía del vacío sin generar efectos que tuvieran una repercusión negativa sobre el propio vacío. Esto originalmente tuvo su primera forma en la década de los 90. Nadie tenía una idea de cómo hacerlo, pero sabíamos que el colector tenía la capacidad, cierta capacidad. Necesitábamos una frecuencia de resonancia, un sistema de conmutación, pero hasta la fecha nadie sabía exactamente qué hacer con eso hasta ahora. Hemos descubierto cómo implementar, cómo instaurar el colector de energía de Durden. Tenemos, por tanto, la posibilidad de hacer este colector. Y lo que se hace mediante estos electrolitos está en resonancia con el vacío. Empezamos a básicamente generar una polarización del vacío, la energía que sale de ahí. En teoría, esto funciona. Se deben llevar a cabo una serie de experimentos para corroborarlo, pero creemos que es la mejor ruta, la mejor manera de llevarlo a cabo. Y luego tenemos también el transformador de Charles Flynn, que utiliza campos magnéticos asimétricos para obtener energía. Hay un libro de más de 1000 páginas con todos los sistemas de energía libre. En más de 1000 páginas se habla solamente de los campos magnéticos, y hay más de 200 pautas conocidas y que se basan en los campos magnéticos. Más de todas estas patentes. Aquí, sin embargo, el problema es no distorsionar los imanes, porque si se distorsionan los imanes, hay que remagnetizarlos, y si permitimos que la energía fluya de un modo no obstaculizado y simplemente divergimos la energía de un sitio a otro, entonces acabaremos en un momento en el que los imanes realmente nunca puedan llegar a funcionar y no podremos utilizarlos, porque los imanes básicamente utilizan las polarizaciones que realmente están sesgando el vacío local. Este es otro dispositivo, el transformador de implosión. Desgraciadamente, implosionó. Pero bueno, el problema fue, sí, lo hizo. De vez en cuando pasa. Pero tenemos ahí este dispositivo que genera una implosión
secundaria y que se dirige, va más rápido que la velocidad de la luz. Esto también provoca tal cantidad de estrés mecánico dentro del dispositivo que se colapsa. Así que hay que volver a hacer la ingeniería y controlarla mejor porque no funcionó bien. Luego tenemos también el amplificador de tríodos de vacío de Floyd Sweet. Floyd Sweet o Sparky Sweet creó este dispositivo que utilizaba imanes y tenía una salida de energía muy grande. Tenemos una pequeña cantidad de energía que entra, pero acaba teniendo una producción energética muy grande. Generó energía de la resonancia del vacío, es decir, se incorpora energía, pero se saca mucha más y el resultado neto sigue siendo el mejor. Ya no trabajamos con la energía de unión local, pero aquí tenemos también un excedente energético. Y el caso es que esto funciona bien siempre que no tengamos 1 millón de dispositivos como estos funcionando. Por ejemplo, si tuviéramos un planeta lleno de dispositivos de fusión que estuvieran en funcionamiento, la energía de unión empezaría a subir de un modo significativo. Lo que queremos hacer, por tanto, es no provocar ningún efecto sobre el vacío. No queremos generar un impacto ambiental más negativo del que ya tenemos. Queremos mantenerlo todo igual y por eso tenemos aquí el dispositivo de Floyd Sweet y esto es lo que se ha logrado conseguir. Bueno, tenemos también la patente de Robert Alexander, una patente prohibida en Estados Unidos. ¿Y por qué? Pues es una historia muy interesante. Aquí debo decir que esto entronca con el experimento de Filadelfia y no es algo que se pueda corroborar en este momento. No obstante, es un transformador y lo que hace es proteger el vacío y llevarlo a la parte de delante, es decir, acaba generando un par de torsión en la parte del generador del motor y este par de torsión hacia adelante actúa como una especie de motor a su vez. Así que siempre que hay una carga, sigue en funcionamiento. Nuevamente, esto genera un problema de control, porque se puede acabar explotando y hay problemas asociados con esto. Pero resulta es un problema que por parte de los ingenieros es bastante fácil de solucionar. Ahora voy a hablar de la antigravedad, que es bastante más divertida. Aquí tenemos algo realmente interesante. Nótese que aquí tenemos una configuración que es en forma de bobina, como podéis ver, y muchos de los símbolos que tenemos y que proceden de la antigüedad son símbolos de poder y de fuerza, son símbolos de tecnología antigua para generar energía, para generar propulsión. Si miramos aquí, por ejemplo, estos dispositivos, incluso de los celtas. Bueno, sea como sea, aquí tenemos una extensión de entre el 5 y el 20%. Tenemos otra tecnología muy real aquí. ¿Y qué hacemos con esto? Pues bueno, pues resulta que se trataba de Victor Schamberger, por ejemplo, nos dijo que el motivo por el cual se podían nadar hacia arriba, pues es porque en realidad cuando los peces van hacia arriba están bombeando muy rápido, y si se hace esta analogía con este dispositivo podemos ver por qué esto va hacia arriba de la corriente, por qué los salmones presentan esta especie de poder vascular. Y esto también sucede con algunos insectos, como por ejemplo los abejorros. En cualquier caso, de hecho, se ha trabajado mucho con esto a una plataforma de elevación que logró funcionar con este sistema.
Aquí se necesitaba una bomba muy fuerte para ello, y hay personas interesadas también en esta bomba de propulsión. ¿Y qué se hace con esta tecnología? Por supuesto necesitamos una aplicación. Esto parece Star Trek, pero bueno, esto es exactamente lo que se puede lograr. Se acaba generando una fuerza de propulsión. Normalmente muchos de esos sistemas de antigravedad acaban realmente generando una especie de brillo azulado, una especie, antes no lo he mencionado, pero en el vapor que les decía también había esta especie de resplandor azul, y en los dispositivos de antigravedad, en lugar de este color verdoso o rojo, tienen un tono siempre azulado. Es otro tema muy interesante. Hay otra cosa más que quiero deciros. Mira, es parecido a esto. Imaginad que tenéis fluidos que fluyen por un vórtice como este, así, de este modo. ¿Y qué es lo que está haciendo? Pues bien, hay varias cosas que están sucediendo aquí. Por ejemplo, tenemos varios giros alrededor de esto genera un efecto de propulsión por sí mismo, pero si cogemos estos vórtices, acabamos generando de nuevo una fuerza no equilibrada que puede ir hacia arriba o hacia abajo en función de dónde está el vórtice y dónde está el fluido en este torque. Lo que podemos demostrar es que un diámetro de 1,6 con 4 litros por segundo de flujo generara 15 toneladas de aumento. Esto, por supuesto, tiene que construirse aún, pero ahí está esos datos que realmente resultan motivadores. Las matemáticas detrás de esta teoría sí que se han verificado. Bien, vamos ahora al experimento de Koski-Frost de 1927, puesto que resulta bastante interesante. En 1927 teníamos a Koski y a Frost, dos personas que hicieron un experimento con cristales y antigravedad. Lo que llevaron a cabo fue cogieron unos cristales y de un modo eléctrico lo trataron introduciendo energía. Y en primer lugar, el cristal dejó de ser transparente y pasó a ser translúcido y empezó a expandirse por los 4 ejes. Pero después, lo que hicieron fue coger el cristal y ahora, por supuesto, había reducido su densidad de un modo significativo. Lo pusieron en un soporte y se percataron. Bueno, es esta parte de aquí. Es una fotografía real, Y es interesante porque resulta que esta fotografía se supone que era un bulo, pero no. Resulta que esta ciencia, este invento, lo adquirieron y querían tener una retracción. Los titulares de Science and Invention, donde en primer lugar se publicó, pues bueno, el caso es que se dijo que era un bulo, pero realmente no lo era. Y aquí el motivo es que la historia original publicada también se ha verificado, se ha podido verificar. Y realmente es algo que sabemos. ¿Y cuánta cantidad de energía se genera? Hasta 800 veces el peso del cristal. Es decir, 1 kilogramo puede llevar a 800 kilogramos de cristal. Otra cosa que se genera es un efecto de campo. Ya que sabemos que cuando se rehizo el experimento, la carga, la persona que estaba haciendo el experimento, el señor X, descubrió que habían generado un diámetro de 2 metros, un campo de 2 metros de diámetro alrededor. Cuando uno pasaba por el campo, se te erizaban los pelos, es decir, había un efecto electrostático.
que erizaba el vello corporal y el sistema estaba lleno de energía, lo cual provocaba nuevamente un efecto de campo, además de un efecto de impulsión. Y esto, en cierto modo, ¿podía esto neutralizar la inercia? Pues tal vez era así. Esto realmente debe constatarse con los próximos experimentos, pero es algo que se puede realizar con ingeniería. Y aquí tenemos el artículo de Radio Umschau del 47 y nos muestra que se hizo este experimento en laboratorio. Telefunken en Derdin, es donde se realizó el experimento. Y se hizo ya con tecnología en 1927, así que deberíamos ser capaces de poderlo hacer ahora. Si no es así, es que algo va mal. ¿Qué ocurrió con el cristal? Lo que ocurrió es que se fragmentó internamente y se volvió a cristalizar de forma energética, de forma cuántica, y esta energía es la constante dieléctrica, es decir, que es la habilidad de almacenar energía eléctrica muchísimo. Un cristal típico tiene un radio de 1 a 10 y este cristal tenía un orden del 1 a 10 millones, así que era mucho mayor. ¿Y qué ofrecen los inventores al mundo? Ofrecen energía libre sin límites, antigravidad. Ofrecen libertad personal y fuera del control de las corporaciones. Ofrecen la libertad de crear su propio futuro, la libertad de crecer y de ser educados, porque cuando podemos evitar esos costes tan onerosos de energía y de transporte, dispondremos de más tiempo, más energía, más dinero para trabajar en nosotros mismos, es decir, más tiempo para perseguir nuestras aficiones, para cultivar nuestros intereses, para subir a una montaña, lo que sea, en lugar de verse succionado por esa especie de remolino de las corporaciones y de los intereses económicos. Eso es lo que ofrecen los inventores y lo que se ofrece, pues, es algo de lo que los niños deberían estar orgullosos si somos capaces de darles este legado que buscamos. Y eso es lo que nos agradecerán en el futuro, si conseguimos transmitir este mensaje. Estamos hablando de 3 generaciones que se han visto diezmadas por esta situación, desde Nikola Tesla. Si conseguimos superar esta situación, creo que entonces la civilización podrá salir adelante ante los problemas tan candentes que tiene que enfrentar ahora mismo. Estamos ante una civilización que tiene la posibilidad de llegar a las estrellas. ¿Y qué ofrecen los gobiernos y las empresas? Ofrecen explotación económica o esclavitud, totalitarismo. Ofrecen el George Orwell de 1984. ¿Y cómo vemos cuál es la agenda de los gobiernos? Pues bien, hay que buscar todas las referencias a los tratados, ya sean confidenciales o no. Hay que tratar de moverse y de acceder a la información. Hay personas que desean neutralizar esa energía y esa tecnología. Tenemos que seguir el dinero, porque sabemos que habrá siempre personas que se ven financiadas para destruir cualquier tipo de energía alternativa, incluso las formas convencionales de energías alternativas, las eólicas, solares, ya están suprimiendo la geotérmica. No sé si os habéis dado cuenta. Tenemos que encontrar la historia real, ver cuáles son las coartadas, los motivos que han llevado a esta situación. Hay que encontrarse con la agenda real, con el programa real que tienen esos gobiernos, y hay que conseguir que nos den el chivatazo, que se filtre toda esa información y que nos llegue a todos, porque así descubriremos ese programa secreto que tienen.
¿Y cómo hacemos la transición a una civilización real? Pues hay que devolver el control a las personas, a los pueblos. Y es más fácil decirlo que hacerlo, evidentemente. Hay que quitar esa perspectiva empresarial de los gobiernos, y también hay que conseguir que ya no haya sociópatas. Es decir, que también hay que crear un cuerpo político que integre todas las tecnologías que benefician a la sociedad. Hay que conseguir que si una empresa no sirve el interés público, se disuelva. Tenemos que hacer que todos los cargos electos sean personas cualificadas. La forma según la cual funciona el sistema ahora mismo hace que tengamos a personas ávidas de poder, y esas personas están tratando de llegar a esos cargos, y nosotros lo permitimos, y hay que reconsiderar esa situación. No podemos permitir que eso suceda más. No podemos permitir a los sociópatas, y no podemos permitir que estén al poder. Hemos creado unas autoridades políticas que integran todos los beneficios, la tecnología a la sociedad. Necesitamos crear eso. Necesitamos una organización no gubernamental que verifique todas las tecnologías y decida si esas tecnologías tendrán un impacto positivo en el futuro. Si eso fuera así, no tendríamos energía nuclear hoy mismo. Y necesitamos volver a un sistema de divisas real, porque ahora mismo el sistema económico está simplemente alimentando a unos pocos a costa de todos los demás. Y ahí tenemos la política de la energía. De hecho, tengo todo un PowerPoint sobre este tema. Pero, ¿quiénes son las fuerzas que están bloqueando esto? Hay grupos de interés especial. Hay todas esas empresas involucradas en estos sistemas de energía. Y eso me lleva a la pregunta, ¿por qué los gobiernos quieren mantener ciertas energías? Pues la verdad es que si podemos poner impuestos ante una fuente de energía cara, pues todo ese dinero en forma de impuestos vendrá a nuestras arcas, a las arcas de los gobiernos. Y lo peor que se puede hacer es tener un impuesto de energía ecológica, energía verde, porque al final eso significa que vamos a aumentar la base impositiva que mantiene el sistema, mientras que lo que necesitamos hacer es eliminar los impuestos que gravan sobre la energía. Porque eso es lo que mantiene al sistema en vida. Otro problema es que algunas empresas tienen intereses sesgados por mantener esas viejas tecnologías. Es decir, que esas empresas, de hecho, trabajan mano a mano con los gobiernos y tienen planeado mantener ciertas tecnologías a toda costa. Hay intereses bancarios que se ven amenazados por una nueva economía real. Y cuando digo real, me refiero a que haya servicios reales y bienes reales. Y algo más que no he dicho antes es que si tenemos una cantidad de energía ilimitada, podemos revertir la ecuación, porque podemos hacer que la energía se convierta en materia, podemos precipitar la materia fuera del vacío. Y eso significa que la tecnología del replicador que hemos visto en Star Trek es posible. Hay personas que trabajan en ello ahora mismo. Son replicadores cuánticos. Y hay incluso impresoras en 3D que son solo un principio, el atisbo, la punta del iceberg. Y todo eso va a llegar mucho más lejos. Eso significa que vamos a ser capaces... Mira, lo primero que voy a predecir es que
Podríamos llegar a llenar habitaciones con piedras preciosas. Pero después de que la economía se derrumbe como resultado de todo esto, nos acabaremos dando cuenta de que lo único que tiene valor auténticamente es la creatividad humana, y eso no se puede replicar. Así que eso es algo que nuestra nueva economía valorará, la creatividad humana. Porque ahora mismo eso no se valora. Y así estamos, este es el mundo en que vivimos. Give your heart and your mind for the thing that you have to find out, a way of living differently. But that depends on you and not somebody else. Because in this there is no teacher, no pupil, there is no leader, there is no guru, there is no master, no savior. You yourself are the teacher and the pupil, you are the master, you are the guru, you are the leader. You are everything. And to understand is to transform what is. To understand is to transform what is.